Bueno, estas horas los ojos se han posado en el informe Lavallato, que fue presidida por Rosa Bartra en su momento en el disuelto Congreso, y de esta exclusión que se le habría hecho al expresidente Alan García, y luego de las declaraciones de Luis Nava, el testimonio que ha dado a la Fiscalía, obviamente los ojos vuelven a ese informe. Se encuentra con nosotros Sergio Tejada, expresidente de la Megacomisión, que también siguió de cerca este caso durante el Congreso del gobierno de Ollantaytamala. Gracias por estar aquí en Primero a las 12. ¿Cómo estás, Carlos? Un gusto estar aquí. Bueno, obviamente todos están fijándose ahora en este informe Lavallato, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿No? ¿Qué fue lo que pasó? Y que Rosa Bartra pues ha dicho que no fue excluido, pero meses anteriores que sí había sido excluido el expresidente Alan García. Sí. La verdad es que ha sido sorprendente este cambio de posición que ha tenido, ¿no? Cuando uno revisa su informe, apenas hay unas menciones en el texto de posibles infracciones a la Constitución y al Código de Ética del Funcionario Público, pero no por corrupción, sino por querer acelerar la obra. Como él quería, dice el informe, inaugurar la obra pronto, entonces pudo haber cometido algunos errores. No se le está involucrando en ningún acto de corrupción. Y en las recomendaciones simplemente el nombre no está, desapareció. A pesar que ella lo agrega, digamos. Ella cuando lee el papel donde no está, lo incorpora, ¿no? Es increíble. E incluso hubo un pedido de una cuestión previa de un grupo de parlamentarios para que se incluya a García y Keiko Fujimori, y ella votó por no incluirlo. Es decir, ella misma sabía y votó a favor de la exclusión de García Pérez de las recomendaciones de su informe, ¿no? Entonces es increíble ver ahora este cambio de versión. Se habla también, se critica más bien el costo del informe, de la comisión del informe de Lavallato, que habría superado o habría llegado, se dice, a 6 millones de soles. Sí, bueno, las comisiones parlamentarias tienen un costo porque tienen que mantener un equipo de asesores, de expertos durante un tiempo prolongado, ¿no? Pero en el caso de la Megacomisión tuvimos 12 asesores, entre asesores y técnicos, auxiliares, en fin, por 25 meses y fue un costo de alrededor de 3 millones. Si se dice que esta comisión llegó a 6 millones, pues es el doble, ¿no? Fue bastante costosa. Y recuerda que nosotros tuvimos 9 informes de caso. Uno de los casos terminó en una sentencia, que fue el caso narcoindultos, y los otros han servido para diferentes investigaciones. A mí me sorprende que nuestra investigación hace más de 5 años sí encontraba una relación entre García y Odebrecht, entre Luis Nava y Odebrecht, a pesar de que el escándalo Lavallato no había estallado en Brasil. Y el informe Lavallato de la congresista Bartra simplemente lo excluye, ¿no? ¿Cuáles son las principales diferencias? Claro, usted dice que se habían encontrado algunos indicios. ¿Cuáles eran estos indicios específicamente? De varios tipos. Primero, nos llamó la atención el patronato del Cristo del Pacífico. Este patronato que se crea para establecer este Cristo en Chorrillos, donde la única empresa que aportaba era Odebrecht y en el patronato estaba Jorge Barata. Ese era un dato. Otro dato era la cantidad de contratos que había tenido Odebrecht durante el gobierno de García. También cómo a través de una serie de decretos de urgencia se había facilitado las obras del tren eléctrico, se había elevado el costo y se había permitido que pase a manos de la empresa Odebrecht. Eso está claramente establecido en uno de nuestros informes. Y otro hallazgo, quizás el más importante, es la relación de empresas vinculadas familiarmente a Luis Nava con esta empresa brasilera. Concretamente Transportes Don Reina y el estudio de abogados Nava y Huesa, que habían recibido pagos de Odebrecht y de otras empresas que habían contratado con el Estado. Sin que haya estallado el escándalo, repito, Lavallato en Brasil, nosotros ya habíamos visto que habían elementos bien sospechosos, ¿no?, que tenían que investigarse. Y estos fueron recogidos después por la comisión Lavallato que presidió el congresista Juan Pari, ¿no? Sorprende pues que de pronto estos elementos no parezcan relevantes. ¿Se habría creado esta comisión, digamos, del informe Lavallato para de alguna forma desprestigiar a la Megacomisión? No creo que haya tenido este objetivo, pero sí fueron muy duros con sus adversarios y muy benevolentes con sus aliados, ¿no? Porque hay dos nombres que no aparecen que deberían aparecer: Alan García y Keiko Fujimori. Bueno, en ese caso todavía no se había llegado, cuando usted era presidenta de la Megacomisión, no había un acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht. Si esto hubiera existido, ¿qué es lo que hubiera pasado? Hubiera sido diferente toda la historia, ¿no? No había un acuerdo de colaboración, por tanto no habían colaboradores eficaces, no habían los testimonios que tenemos hoy día como los de Miguel Atala y Luis Nava, que son importantísimos. A nosotros nos negaban todo, ¿no? Nadie aceptaba haber sido parte de un esquema delictivo.
y a veces en estos casos de corrupción que siempre se realizan en un espacio oculto, no puedes tener hallazgos suficientes si es que no hay alguien que delate. Que no han delatado tampoco para el informe de la Comisión Lavallato. Sí, tampoco delataron, en el caso del congresista Pari, en el caso de la congresista Rosa Bartra tampoco, ¿no? Digamos, es esperable que eso ocurra. Pero uno sí puede reunir hallazgos y sí puede reunir indicios razonables. Finalmente, ¿qué te dice la Constitución y el reglamento del Congreso? El Congreso elabora un informe político, da cuenta de hechos y si encuentra indicios de actos de corrupción, lo remite a la Fiscalía. La Comisión no acusa, no sentencia, pero sí puede encontrar una serie de elementos para que sean usados después por el fiscal de la Nación o la Fiscalía. Bueno, vamos a recordar un poco lo que dijo la excongresista Rosa Bartra el día de ayer con respecto a este informe Lavallato. ¿Usted cree, después de lo de Nava y después lo que se va conociendo, que Alan García también le mintió a usted? Por eso es que nosotros no nos fiábamos solamente del dicho, sino íbamos a la documentación. Y cada una de las recomendaciones de denuncia que la Comisión ha hecho están debidamente corroboradas con pruebas o con indicios. Nosotros no hemos sido irresponsables como para inventar un cargo. Entonces no les mintió. Yo no puedo decirle eso en este momento porque tendría que formar parte de un proceso que el Ministerio Público ya tendría que impulsar. Le estoy diciendo que al momento de cerrar el informe no contábamos con la información que hace una semana ha aparecido el informe. Bueno, ni sí ni no, ¿no? Sí, claro, y es el momento de cerrar el informe. No contábamos con la información, pero nuestros informes de la media comisión terminaron en 2013. Estamos hablando ya hace 6 años, ¿no? Y hace 6 Había años una base. conocíamos que habían 16 reuniones en Palacio de Alan García con Jorge Barata, ¿no? Había una serie de elementos que sí hubieran podido ser utilizados, ¿no? Bueno, luego de las declaraciones de Luis Nava, sin duda ya usted, me imagino, habrá sentido algún tipo de alivio con respecto a lo que había estado usted investigando en la megacomisión. Bueno, siempre es triste para el país pues confirmar que hubo estas redes de corrupción, ¿no? Yo creo que no es tanto satisfacción lo que produce, pero sí uno siente que iba por buen camino en la investigación. Ahora, yo dividiría en dos las declaraciones de Nava, ¿no? Hay un tipo de declaraciones que apuntan a eximirse de toda culpa. Él dice, yo nunca acepté nada ilícito, nunca participé en un esquema ilegal. Él trata así de estar fuera de una presunta organización criminal para obtener beneficios. Y por otro lado, hay declaraciones que apuntan a mostrar el grado de amistad y cercanía que tenía con García Pérez. Es decir, ustedes no conocen las compras inmobiliarias, las operaciones que él realizaba, yo sí. Él había comprado un terreno donde quería construir una casa, él compró un estacionamiento para un yate, él compró una casa en la playa. Entonces, esta información es la más valiosa. Ya la Fiscalía empezaba a corroborar y efectivamente, ahí está todo, ¿no? Y eran aspectos desconocidos para todos los peruanos y peruanas. Por eso hay que mirarlo con pinzas, ¿no? ¿Cuáles de ellos apuntan a evadir responsabilidades y cuáles efectivamente aportan elementos nuevos? Pero prácticamente Luis Nava en su declaración, en su testimonio, él no tendría culpa de nada, solamente habría sido un transportador. Esa es la parte dudosa, ¿no es cierto? Jorge Barata está libre, no está procesado en el Perú, ha firmado un acuerdo de colaboración eficaz, no tendría por qué mentir con respecto al rol de Nava. No tendría por qué involucrarlo a propósito, ¿no? Y Barata ha dicho claramente, yo me reuní con Nava, Nava era el acceso a García, yo entendía que hablando con Nava hablaba con García y con él tramitamos la apertura de una cuenta en Andorra donde se depositó el $1.300.000, ¿no? Atala, de una manera similar, también dice, bueno, yo no sabía el origen, ¿no? Yo solamente sabía que había una cuenta y le entregaba directamente a García. Pero Nava está negando incluso haber participado en ese acuerdo con Barata, ¿no? Entonces, en ese caso yo creo que hay que creerle a Barata, porque es el que menos tiene que perder y no tendría incentivos para inventar esa vinculación con Nava. Digamos, tendría que caer el peso de la justicia sobre Nava, teniendo en cuenta que él se está prácticamente desmarcando del tema y echándole la culpa a alguien que ya no está en este mundo, ¿no? Claro, claro, él está echando toda la responsabilidad, queriendo demostrar que había una relación directa entre Barata y García que no pasaba por nadie más, pero eso no es muy creíble, ¿no? Parece ser que efectivamente había una estructura, había una organización donde debió haber sido parte Nava, quizás también alguno de sus hijos y también Atala. Entonces, si quieren aportar elementos nuevos a la investigación en buena hora, que negocien sus beneficios por eso, pero no pueden pretender pasar a la condición de testigos, como si fueran personas ajenas a todos estos delitos,
que solamente vieron lo que ocurría, ¿no? Bueno, los apristas dicen que esto es un intento de dañar la honra de Alan García, pero digamos, sería también imposible pensar que el expresidente con estas dos personas que son de su confianza no sepa que están involucrados en temas de corrupción. Mira, hay coimas vinculadas a Luis Nava, a Miguel Atala y a Jorge Cuba. Las tres personas eran cercanísimas a García, eran amigos personales. Nava había estado con él en su primer gobierno. Después recuerda que estuvo un año preso por Mutual Perú y como nunca delató, siguió siendo la persona de la mayor confianza de García. Tuvieron empresas, negocios juntos, como la Asociación Populibros, la Asociación Democracia Social, y en el segundo gobierno lo llevó para que sea su secretario general de Palacio prácticamente los 5 años, hasta que al final lo nombra ministro. Es imposible que él no conociera las actividades que tenía Luis Nava, imposible que no supiera las actividades que tenía Miguel Atala, otra persona de su mayor confianza. Entonces, aquí no se trata de hacer un cargamontón contra una persona que ya falleció. Se extinguió la acción penal, García no puede ser acusado, no puede ser sentenciado, pero si la hipótesis de la Fiscalía es que había una organización criminal, necesariamente se tiene que saber cuál era el papel de García. Así no esté, se tiene que saber cuál era el papel de todos los integrantes de esa presunta organización. Igual con estas declaraciones de Nava podrían ir por la familia de Alan García, quitándole algunas propiedades que supuestamente serían comprados con dinero ilícito. Sí, la Fiscalía ya ha solicitado opinión al área de extinción de dominio. En el área de extinción de dominio tendrán que evaluar si es que la familia puede probar el origen lícito de las propiedades. En esta área en esta Fiscalía de Extinción de Dominio, las cosas funcionan diferente a una fiscalía normal. En una fiscalía penal, por ejemplo, la persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. En la Fiscalía de Extinción de Dominio, las personas tienen que demostrar el origen lícito. Si no, esas propiedades pueden ser incautadas y ser parte del Estado, ¿no? Así sean parte de una herencia. Así sean parte de una herencia, sí, efectivamente. Bien, muchas gracias por haber venido aquí a Primera a las Muchas 12. gracias. Y antes de terminar la entrevista, quería preguntarle si vuelve a política, si ha pensado regresar. Bueno, yo hago política siempre, voy a las marchas, estoy informado, opino, participo, pero no sé si volveré a postular al Congreso, no lo he decidido todavía. Bien, muchas gracias por haber venido aquí a Gracias. Primera a las 12. Tenemos que hacer una pausa y ya regresamos.